Mi nombre es Ciro López y soy artista, me dedico un poco a todo lo que es conjugar el tema artístico con la educación y con lo social. Es un poco los ámbitos en los que me muevo y principalmente pues trabajo en el mundo del diseño, fotografía, contrapublicidad, danza, teatro, mimo, clown, pintura. Entonces todo lo que tiene que ver con el arte me atrae poderosamente. Entonces desde lenguajes más digitales como pueden ser ya lenguajes más plásticos o analógicos. Pues desde que estuve ya en la universidad comencé a organizar espectáculos de teatro, festivales, musicales, exposiciones, y eso poco a poco pues me ha ido dando también muchísima experiencia, también como una forma de ir resolviendo necesidades personales y entonces pues a medida que he ido aprendiendo he ido llevando a cabo este tipo de eventos. La exposición surgió bueno, pues cuando yo era bastante joven, cuasi adolescente. Decidí empezar a pintar en torno al tema de la infancia y derechos humanos. Posteriormente añadí el tema de la mujer y el tema de los ancianos. Es como si fuese un ciclo. Y pinto en material de desecho, con distintos soportes, con diferentes técnicas, y voy uniendo la historia del objeto que he encontrado en los contenedores de basura, en una fábrica en ruinas, etcétera, etcétera, y que alguien ha tirado como inútil, pintando historias de personas que también en cierto modo han sido desechadas. Y voy uniendo ambos conceptos. Esa exposición, pues a medida que la he ido gestando, es un poco el proyecto que ofrezco a las distintas entidades que están interesadas en organizar una campaña de sensibilización sobre sostenibilidad, tema ecológico, tema de derechos humanos o infancia. Sí es verdad que al principio estuve moviéndome en galerías de arte y quedé muy desencantado y decepcionado, y por lo tanto, en lugar de pedir que alguien organizase mis exposiciones para vender mi obra, pues decidí organizarlo por mi cuenta. Para mí es crear un espacio de encuentro, de debate, de reflexión, de contemplación, de sensibilidad, de belleza. Para mí principalmente es eso. Entonces, en ningún momento tiene que ver con un evento para recaudar fondos o tema económico o comercial de compra-venta. Para mí es un espacio de cultura, de pensamiento y ya digo de festivo y sobre todo estético. Lo fundamental es la coordinación, porque siempre hay mucha más gente implicada. La coordinación teniendo muy claro los objetivos, qué es lo que se pretende conseguir, el destinatario, quiénes van a ser los destinatarios, y para eso crear toda una estrategia muy clara, muy detallada de los pasos a seguir para cumplir esos objetivos. El lugar, en los últimos años, son lugares que me ofrecen, es decir, que me llaman porque están deseando exponer mi trabajo. Entonces no es que yo lo elija, yo sí les recomiendo, aconsejo. ¿Y qué les aconsejo en cuanto a una exposición? Que sea un espacio público, es decir, accesible a cuanta más gente mejor en torno a esa ciudad o pueblo, ¿no? Es decir, que no sea, imagínate, un colegio, sino que sea un centro cultural, un museo, una biblioteca pública, donde vayan todos los colegios a visitar la exposición, por decirte, ¿no? O vayan las asociaciones o comunidades de vecinos, etcétera, a visitar ese espacio público. Pero el lugar concreto puede ser, ya digo, un museo que se ha mostrado interesado en mi exposición, una ONG, que es la encargada luego de buscar y contactar con esos lugares en la ciudad.
Trato de ser muy flexible con tal de llevar a cabo esa exposición. Es decir, no es que no soy intransigente, pero hay unos mínimos, ¿no? Es decir, que las obras no les puede dar el sol directo, por lo tanto no es ponerlo en un claustro donde pueda haber sol directo o lluvia, ¿no? Porque sí he tenido etapas de la exposición donde la he llevado a cabo en una plaza pública, pero en una tarde. Montar toda la exposición para una tarde o en un claustro. Eso he tenido etapas en donde lo he llevado a cabo y ya digo que en estos momentos pues priorizo la seguridad de la obra, ¿no? Pero en cuanto a una sala, lo más amplia posible, porque tengo bastante obra. Si es posible también que se pueda taladrar la pared, colgar dependiendo de la altura, ¿no? Cuanto más céntrica mejor, y cuanto más renombre o conocida la sala, pues eso es garantía de que lo va a visitar mucha más gente. Si está a las afueras de la ciudad o es totalmente desconocida, pues es mucho esfuerzo para muy poco, ¿no? Normalmente suele haber dos personas que tiran del carro. En este caso yo personalmente, y siempre al otro lado hay otra persona en esa institución o ONG que tira del carro. Es quien se va a comer un poco toda gran parte de la gestión o preocupación o coordinación. Pero en torno a este par de personas, pues siempre puede haber desde 6 personas que se van sumando, o a lo mejor 30 o 60 personas, o como en algunas ocasiones 200 personas involucradas en la organización del evento. ¿Por qué? Porque junto con la exposición en ocasiones se organiza una pasarela de moda, en clave también de denuncia. Entonces eso quiere decir que las personas que desfilan, los técnicos de iluminación y sonido, la persona que diseña el vestuario, todo tal. Hay eventos que requieren muchísima gente de maquillaje, etcétera, etcétera, de vídeo, de fotografías. Entonces, al final, todo ese colectivo, pues he tenido en algunas ocasiones que ha llegado a ser más de 200 personas. Lo normal, pues muchas veces son entre 10 personas involucradas. El día de la inauguración, pues participa más gente, porque a lo mejor si participa una coral, pues esas 15 personas de la coral, pues ya va sumando, ¿no? Pero es verdad que con unas 6 personas que estén más volcadas en la exposición sería posible. Con 2 personas evidentemente se puede hacer, lo que pasa que te pegas una gran paliza. Porque muchas veces uno cree, bueno, total un cuadro se cuelga en una pared y ya está. Es increíble la cantidad de detalles que van surgiendo a la hora de montar algo aparentemente tan sencillo como montar una exposición. Como mínimo, insisto en que la exposición ha de estar en funcionamiento unos 20-30 días. ¿Por qué? Mi experiencia es que el boca a boca es la mejor publicidad, y cuando la gente se entera mediante la radio o unos carteles de que hay una exposición, hasta que decide ir, pues suele llevar una semana, semana y media, ¿no? Entonces, lo mejor es garantizar un éxito o repercusión en medios de comunicación el día de la inauguración, y que durante todo un mes se estén llevando a cabo diferentes iniciativas para que la gente acuda a la exposición. Que la exposición está 2 meses, 3 meses, pues eso es lo ideal, claro. Más éxito y se garantiza mayor número de visitas. Pero como mínimo 20 días, 30 días. Es verdad que hay algunos eventos muy excepcionales donde puedo organizar la exposición solo para un día, o para un congreso, donde realmente me compense el llevar a cabo tanto esfuerzo solo para un día.
En mi caso concreto tengo una finalidad claramente educativa, de sensibilización, como campaña de sensibilización, y para mí ese es el mayor objetivo. Por lo tanto, en todos los pasos a seguir voy insistiendo para que se pueda cumplir ese objetivo. La prensa, con los periodistas, un concierto de música, la inauguración. El objetivo es tener mayor repercusión para lograr el impacto social y de sensibilización. Hay un objetivo también, por supuesto, de sensibilización. Muchas veces eso no se puede medir, pero el que tenga un horario mucho más abierto, más flexible, con horarios, imagínate, más de tarde, que pueda estar abierto a las 10 de la noche, la sala de exposición. Eso permite que mucha gente que acaba a las 8 de la tarde la jornada laboral puede visitar una exposición que normalmente pues a lo mejor nunca se hubiese planteado visitar, o que esté abierta la sala en fines de semana. Como me mueven muchos lenguajes artísticos, siempre insisto, por ejemplo, en la inauguración, que no sea simplemente una presentación por parte de las autoridades, políticos, etcétera, y se acabó, ¿no? Entonces intento pues, que haya presencia de otros lenguajes artísticos, ya sea de danza, de algún músico, o coral a capela, o una escenificación llevada a cabo por alumnos de un cole. Es decir, involucro, o un recital de poesía, involucro a otros artistas para que sea una apuesta mucho más colectiva. Hago también un recorrido personal donde voy explicando algunas obras, etcétera, ¿no? Y luego, a lo largo de ese mes, pues también animo a esa ONG a que pueda organizar ciclos de cine, conferencias, mesas redondas en torno al tema de la campaña. Si es derechos humanos, si es el tema de violencia doméstica, o el tema de mujer y derechos humanos, o infancia, dependiendo de, pues si procuro o les animo a que organicen eventos a lo largo de ese mes, que eso ayuda a que la exposición pues, siga vigente. Tengo ya preparadas varias guías didácticas redactadas para trabajar con alguno de los cuadros y de forma genérica para que se pueda trabajar en tutorías, y también tengo preparados talleres para llevar a cabo con familias que van a visitar a la exposición. Una vez que visitan la exposición, que la familia con sus hijos más pequeños puedan tener algún taller, que trabajen con el material de desecho, que puedan expresarse también en torno a la infancia o los derechos humanos. Personalmente no me gusta el término venderse en redes sociales o en internet, ¿no? Yo creo que sí, para mí es más la palabra compartir. Al igual que expongo en una sala de exposición, expongo en las redes sociales. Y el compartir la obra en las redes sociales, compartir esos motivos de belleza, ¿no? Esos momentos de cultura, de contemplación, de emotividad, que despierta a lo mejor una imagen o un acto más simbólico o educativo con niños o no niños, ¿no? Pues hace que las redes sociales puedan expandir ese motivo de que creemos necesario gestar y generar esos espacios de belleza, de estética, ¿no? Y de ética. Entonces, hoy en día esas herramientas son maravillosas. Twitter, WhatsApp, Facebook, etcétera. Más allá de que a uno personalmente le gusten más unas u otras, posibilitan que personas del otro lado del continente estén disfrutando de una obra de arte, que puedan participar de la exposición aunque no estén presentes físicamente. Y es mucha la gente que acaba informándose o acaba sintiendo también, teniendo parte de esa experiencia, aunque sea digital. Y eso es realmente maravilloso, increíble, ¿no? De hecho, yo tengo varias exposiciones organizadas en Estados Unidos y en Argentina y no estoy presente.
Es decir, hay un colectivo de gente que me está llevando a cabo la exposición en distintos foros y con niños de la calle, en cárceles, en hospitales, y mi obra se va moviendo y todo eso funciona de forma independiente y yo estoy al otro lado del continente, ¿no? Y para mí eso es una maravilla, y yo también en este caso me voy enterando por las redes sociales que mi obra está en otro lugar que ni tan siquiera he pisado. De no salir en prensa a salir, pues hace que mucha gente que a lo mejor no me conoce o que no se había enterado por otros medios decida ver la exposición, ¿no? El que salga en una entrevista en televisión pues hace que mucha gente se interese e incluso me pidan la exposición en otra ciudad. O sea, esa difusión al final pues es toda una onda expansiva de gente que se quiere implicar en ese mismo proyecto. Para mí es casi un 30% de mecenazgo, ¿no? Los medios de comunicación pues contribuyen evidentemente en este caso para la difusión y para alimentar esos espacios de cultura. Yo suelo ser muy autocrítico y lo que más me ayuda es cuando veo las exposiciones de otros artistas, cuando visito museos, y ahí me voy percatando de detalles, de modos de cómo lo han organizado, de cómo han llevado a cabo algún evento, que digo, fíjate qué buena idea, en esto tengo que mejorar, tengo que lograr qué, etcétera, etcétera. Y eso es lo que más me ha ayudado, ¿no? Intentar aprender siempre de los mejores, no conformarme con las experiencias de pequeño éxito, sino buscar siempre, en la medida de lo posible, la excelencia, ¿no? Con los medios al alcance, porque me encantaría crear determinadas instalaciones artísticas, pero supone unas inversiones que yo de momento no puedo, ¿no? Pero es verdad que en lugar de pintar cuadros pequeños me encantaría hacer instalaciones de gran formato que bueno, no siempre uno puede. Bueno, cuando he expuesto en países de Europa, o sea, fuera de las fronteras de España, me he sentido tan valorado, respetado, he encontrado tanta calidad en el desempeño, en la organización estoy pensando en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Venecia. Entonces esa experiencia es tan gratificante cuando ves que la gente cuida con un cuidado, o sea, con un esmero a la hora de agarrar el cuadro, ¿no? de colgarlo, de preguntarte, de mimarte, que la verdad es que me gustaría seguir teniendo la posibilidad de exponer fuera de nuestras fronteras. En este caso, muchas veces, pues, la chapuza hay veces que duele, ¿no? Cuando te das cuenta que no se valora un trabajo, un cuadro que ha podido llevar no solamente un tiempo de varios años a la hora de pintarlo, sino ese respeto o valoración, ¿no? Y sí, me gustaría, sobre todo, poder exponer en algunos museos que para mí son referentes, ¿no? Y que me gustaría crear espacios de provocación, de interpelación, de romper conceptos, sobre todo porque muchas veces creo que el arte o algunos museos pueden llegar a estar aburguesados, ¿no? Y me gustaría romper esas paredes para que pudiese entrar otro tipo de público, ¿no? Me ha gustado muchísimo exponer en fábricas abandonadas, en lugares ¿no? que habitualmente no se exponen, en cárceles, exponer en hospitales, en iglesias o iglesias abandonadas, ¿no? y que ese cambio, ¿no? Para una propuesta cultural, pues siempre lo he disfrutado con muchísimo placer.
Y sí, la verdad es que sí me gustaría exponer en esos lugares alternativos y evidentemente como cualquier artista con esos museos de renombre, pues sí, para qué negarlo, me encantaría. Sobre todo, ¿por qué? Porque llega a muchísimo público que de otro modo es difícil llegar. Honestidad, esa exposición tendría honestidad y interpelación. Me tiene que interpelar, ¿no? Cuando veo cosas pintadas que otros ya han pintado, ¿no? Que no deja de ser una mera repetición, pues la verdad es que nada, milésimas de segundo, ¿no? Y en ocasiones he podido participar en proyectos expositivos donde hay artistas que realmente es como si te dan un tortazo o generan un impacto mental o emocional, ¿no? que hace que mi mente esté durante meses, ¿no? Ahí parpadeando o latiendo lo que ha generado interiormente, ¿no? Para mí una exposición tiene que generar ese impacto de profundidad, ¿no? Donde te cuestiones tu modo de concebir la vida, ¿no? o tu modo de ver el mundo. ¿Y qué no debería tener una exposición? ¿O qué cosas, cuando has ido a exposiciones? Elitismo, ¿no? Cuando una exposición es para una élite o cuando las puertas están semicerradas, ¿no? Y no tiene acceso todo el mundo, la verdad es que me repatea, ¿no? Y me gustaría que personas, pues eso, que normalmente no tienen acceso a la cultura, esos lugares puedan estar siempre abiertos y que sean personas privilegiadas a la hora de visitar una exposición. Y por lo tanto estoy pensando en niños, ¿no? Donde los cuadros se cuelgan para la altura de los adultos, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no colgar un Goya, ¿no? A la altura de un niño, ¿no? Para que lo pueda contemplar desde su punto de vista, ¿no? O crear otros, o mezclar, ¿no? Es algo que me encanta lo que está haciendo ahora el Museo del Prado, ¿no? Ir mezclando el clasicismo con lo contemporáneo, ¿no? Con la instalación, con la danza, ¿no? Con la música, de tal forma que un museo no sea un cementerio de arte, sino que sea esa fusión holística de diferentes ramas del saber, con la filosofía, con la pintura, con la danza, con la música o la arquitectura, ¿no? Buscar la profundidad del arte, ¿no? El arte es aquella capacidad que nos permite expresar lo que sentimos interiormente, ¿no? Y que lo comercial, la producción, lo económico, sea una parte mínima de la organización. Evidentemente tendrán que ser rentables, cubrir gastos, etcétera, etcétera, pero que el objetivo principal sea construir espacios de belleza y contemplación, de tal modo que esa película, esa puesta en escena, ese espacio de lectura poética, toque el corazón. Creo que es la mayor garantía para que uno se sienta satisfecho de haber organizado ese espacio cultural o ese evento. Genial, pues ya está. ¿Aplaudes? ¡Oh! ¡Oh! ¿Sí? Bien, yo creo que sí. Vamos.